hiciéramos en esta sesión. Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el pre-IFES y preuniversitario del Centro de Estudios Matemáticos el día de hoy, 29 de mayo del 2021. Sean todos y todas muy bienvenidas a esta jornada de trabajo. En este encuentro trabajaremos ciencias sociales y competencias ciudadanas. Pero con la salvedad que le vamos a brindar un énfasis mayor a competencias ciudadanas. Ya en los anteriores encuentros hemos estado trabajando la parte de ciencias sociales en todos sus aspectos, pues la historia, la geografía, pero también los aspectos relacionados, y hemos revisado las diferentes competencias que evalúan la prueba. Entonces, hoy pues haremos un énfasis en competencias ciudadanas. Bueno, ¿qué busca la prueba? Entonces, de competencias, en la parte de competencias ciudadanas, vamos a mirarlo a través de un video. Ya, está. Que nos muestra el IFES frente a lo que evalúa la prueba. Ustedes me confirman si lo están escuchando o no. Pues si no lo escuchan, me comentan para devolverlo. Vamos a prestar atención a este video. La prueba de competencias ciudadanas evalúa los conocimientos y habilidades que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. La prueba evalúa 4 competencias: conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Ninguna de estas competencias evalúa actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes. En conocimientos se evalúan los fundamentos del modelo de Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, la organización del Estado, las funciones de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. La argumentación evalúa la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. El multiperspectivismo evalúa la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas, es decir, identificar, por ejemplo, en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados, identificando coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores. Por último, la 4ª competencia, pensamiento sistémico, evalúa en el estudiante la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, entre otros, que están presentes en los problemas sociales y en sus posibles alternativas de solución. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles. El estudiante que se ubica en el nivel 1 podría identificar algunos principios y derechos fundamentales consignados en la Constitución Política de Colombia, reconocer intereses y dimensiones presentes en problemas cotidianos o situaciones sencillas de interacción, e identificar prejuicios contenidos en enunciados. El estudiante en el nivel 2 conoce características básicas del Estado social de derecho en Colombia y derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución. También comprende qué situaciones problemáticas y sus soluciones involucran distintas dimensiones y puntos de vista e intereses de los actores en tensión. Una afirmación o enunciado puede generar efectos sobre personas o grupos, y que no todas las fuentes son sólidas para apoyar o contradecir un argumento o posición. El estudiante que se ubica en el nivel 3 comprende que la Constitución priva sobre cualquier otra norma y conoce aspectos consagrados en ella, tales como los deberes ciudadanos, las funciones de los entes de control y de las entidades de representación indirecta en Colombia.
El estudiante también analiza y compara propuestas de solución a un problema e identifica argumentos implícitos en un enunciado o afirmación y establece la relación entre una afirmación y una cosmovisión. El estudiante que está en el nivel 4 comprende cómo se puede modificar la constitución política de Colombia. Además, analiza críticamente argumentos y enunciados y las relaciones entre ellos. Compara las perspectivas implícitas en los intereses de diferentes actores involucrados en la situación e identifica las dimensiones y condiciones presentes en un contexto dado cuando éstas también son implícitas. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www. Bueno, listo, chicos. Entonces, como les decía anteriormente, pues en los encuentros anteriores, este material está para que puedan observarlo, revisarlo, repasarlo en el momento que así consideren. Está en la página web del IFES o pues lo buscan en YouTube. Es como de libre acceso, ¿no? Aquí no hay nada como producido de manera individual, ¿no? Nada de eso. Entonces, ahorita les coloco como de dónde tomé, digamos, este ejercicio, este video. Bueno, chicos, esta presentación tiene un poquito, estas son como diapositivas en un video. Entonces vamos a mirar varias de ellas. Entonces dice, competencias ciudadanas. Entonces, evalúa conocimiento, multiperspectivismo, argumentación y pensamiento sistémico. Y volvemos a hacer el énfasis, no evalúa actitudes ni puntos pues como de vista propios, ¿no? Y aquí vamos a mirar que la niña tiene en la manito una constitución política, digamos que ese es no solamente la carta de navegación de nuestro país, sino digamos que es el documento base para saber, o sea, ¿qué debemos de saber? Partes como de lo que dice acá en este libro. Bueno, en cuanto a conocimientos, de conocimientos que debemos saber, entonces, la definición de Estado Social de Derecho, los derechos y deberes, a veces, en ocasiones, pues nos enfocamos mucho en derechos y no conocemos los deberes como ciudadanos, entonces aquí hay que repasar, y la organización del Estado, ¿no es cierto? Entonces, cómo se dividen a través de sus ramas de poder público, sus 3 ramas, y estas ramas, ¿qué las conforman? Aquí también en la organización del Estado es importante conocer los entes de control, los organismos de control. Bueno, tenemos la argumentación, ¿no es cierto? Algunas de las preguntas que están en esta, digamos, en este ítem, en esta línea, pues se pueden, digamos, resolver de alguna manera con una buena lectura, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos aplicar lo que hemos aprendido en lectura crítica. Tenemos el multiperspectivismo, entonces las preguntas o los enunciados les solicitan a ustedes o les muestran 2 puntos de vista. Entonces vean bien coincidencias y diferencias y los argumentos pues para esas coincidencias o esas diferencias. Entonces aquí también es pues bastante como de lectura. Tenemos el pensamiento sistémico. Este pensamiento sistémico, pues es como para que ustedes, para que diferencien, digamos, cuál es el aspecto, como lo dice acá, político, cultural, económico y social. Las ciencias en general, y pues hay una perspectiva, digamos, anterior, donde fragmentábamos el conocimiento. Entonces, si íbamos a enseñar, por ejemplo,
alrededor de las montañas, en la parte de geografía, pues solo trabajábamos la montaña como tal. Hoy en día no, ya sabemos que no podemos estudiar la montaña sin saber qué es un paisaje natural, entonces hay un tipo de vegetación allí, que hay una parte cultural, unos habitantes que tienen unas costumbres, que también tienen unos recursos naturales, esa montaña, y que pues está todo ligado, digamos, a un devenir político y cómo afecta, digamos, eso, ese lugar, ese territorio, esa montaña de la que estamos estudiando. Entonces, a esa, digamos, cambio de pensamiento, se le ha dicho pensamiento sistémico, y es identificar que una causa, una consecuencia, una acción no es de una sola visión, digamos, sino que tiene múltiples visiones, múltiples causas, múltiples consecuencias desde diferentes aspectos. Si a ustedes les interesan y les gustan las ciencias sociales, esta división, este fragmento y tu interés podría también encaminarte hacia un campo del conocimiento más específico. Entonces, si, digamos, a ti te interesa como estudiante en este momento pensar en una opción de estudio frente a la política, entonces usted dice, no, yo me voy a encaminar por estudiar ciencias políticas. Si lo suyo es como la cultura y te llama la atención, entonces usted podría pensar en optar por una profesión o encaminarse por un campo del conocimiento más antropológico, donde pues busca, digamos, como el estudio del ser humano en relación con la cultura. También hay antropología como física, ¿no es cierto? Entonces, cómo éramos los seres humanos hace mucho tiempo atrás y pues también predecir hacia el futuro físicamente, por decir algo, es un ejemplo. Si a ti te llama la atención pues la economía y dicen, no, es que todo es como cuestión de recursos, entonces pues se opta por estudiar ciencias económicas. Y si te interesa pues los aspectos sociales, pues te irías como por una línea más de la sociología. Estos son ejemplos para ver cómo nosotros hemos fragmentado también ese conocimiento. Y lo que se busca acá es el pensamiento pues, sistémico, pero todas estas son profesiones, digamos, bastante interesantes para que ustedes empiecen a ampliar el abanico como de posibilidades y de decisiones entre lo cual se van a interesar pues posterior a sus estudios de educación básica secundaria. Entonces empieza a decir, sí, a mí me gusta algo de ciencias sociales, pero entonces, ¿qué de ciencias sociales? Empieza, digamos, como a definir tu camino. Bueno, aquí en la última parte vamos a mirar una especie de clasificación que se hace. Esta clasificación es según el resultado. En esta diapositiva están mostrando qué se supondría que tú debes saber, ¿no es cierto? Y te vas a ubicar según pues el resultado básicamente. Nosotros podríamos suponer que todos estamos en el nivel 1, ¿no es cierto? Conocemos principios y derechos fundamentales, así que esta la tenemos clara. Y que tenemos la capacidad de reconocer intereses e identificar prejuicios y algunos aspectos de la Constitución política, algunos, ¿no es cierto? Lo que nos permiten, digamos, como manejar en la cotidianidad. Pero la propuesta es que ustedes estén en el nivel 4. Que para llegar allá, ¿qué hay que saber? ¿No es cierto? Entonces, define qué es el Estado Social de Derecho, entender que la Constitución prima sobre cualquier otra norma, y acá yo, pues personalmente adicionaría que es los derechos humanos están por encima de la Constitución política, sino que la Constitución es como la reglamentación de esos derechos humanos dentro de ese país o nación. Ese sería, pues, digamos, como un anexo que le escribiría al nivel 3. Pero en el nivel 3 también ser consciente de los deberes ciudadanos. Nosotros escritos tenemos por ahí unos 15, si no es un poquito más, de deberes ciudadanos,
pero siempre nos enfocamos mucho en los derechos individuales y colectivos, derechos humanos en general, reconociendo que los derechos son finitos también, son como 32 artículos que tiene la Carta, que ustedes, me imagino que en algún momento de esta transitar por la secundaria los han conocido, porque cuando ustedes dicen nos viola, bueno, ustedes no, voy a hablar en general, cuando las personas dicen nos están vulnerando los derechos, ¿a cuáles derechos se refiere? Es importante especificar, ¿no es cierto?, de cuál derecho, y esos están escritos en unos artículos. Y entonces los deberes también hay que conocerlos, y eso es lo que nos proponen acá en esta competencia. Un deber, por ejemplo, un deber es cuidar nuestra propia vida, ¿no es cierto? Entonces decimos, si vamos a atravesar una calle y viene un carro, pues lo usual, lo normal es proteger mi vida. ¿Cómo la protejo? Pues espero que el carro pase para yo cruzar la calle. Es una acción sencilla. Pero cuando hago eso, entonces estoy, digamos, haciendo mi deber como ciudadano de proteger mi vida. Si yo pues, salgo corriendo mientras el carro viene, pues obvio, pues va a suceder algo incómodo y estoy incumpliendo con el deber, ¿cierto?, de mi protección, de mi cuidado. Y así, pues algunos otros, hay deberes conmigo mismo, consigo mismo, con la comunidad en la que están y con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, eso de no tirar basurita al suelo y eso es un deber ciudadano, cuidar el entorno en el que estamos. No que a veces pues como que se nos olvidan estos deberes. Entender cuáles son las funciones de los entes del control, ¿no es cierto? Entonces, Contraloría, la Contraloría General, la Procuraduría, las funciones de las entidades de representación indirecta, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Nosotros estamos en una sociedad de representatividades, entonces cuando damos nuestro voto y participamos, estamos entregando el poder para que otros decidan, obvio, a favor de nosotros los que votamos, pero conocer cuáles son esas funciones es también un deber ciudadano. Es un deber ciudadano conocer las normas, conocer la constitución política. Bueno, y para el nivel 4, ¿cómo modificar la constitución política de Colombia? Y esto nos lleva a un gran tema que es mecanismos de participación ciudadana. Conocer esos mecanismos fundamental. Aquí es. Y en estos vamos a hablar. Entonces la idea es que ustedes puedan estar en el nivel 4 de competencias ciudadanas. Esa es pues como la invitación. Para que puedan, digamos, ser bien asertivos a la hora, pues, como de enfrentar esta prueba y de ser un poco más asertivos en sus respuestas. Entonces, ya a nivel general, creo que hasta el momento hasta el día de hoy, tendríamos el marco general de lo que se espera que ustedes sepan en esta prueba. La prueba de competencias ciudadanas también está enmarcada dentro de pensamiento social, pensamiento sistémico, bueno, dentro de estas que habíamos visto anteriormente, entonces por eso genera como una complejidad mayor y adicional a esto, pues como les decía, que son, digamos, preguntas que están, digamos, ascendiendo en un nivel de complejidad, sino pues que en la prueba que ustedes reciben están pues en desorden este nivel de complejidad. Entonces, dentro de la prueba hay, digamos, algunas más sencillas y algunas más complejas. El día de hoy vamos a ver unas y van a tener unas de tareita, ¿no es cierto? Como para revisar en el siguiente encuentro. Bueno. Ahora sí vamos a continuar con la presentación. ¿Qué busca la prueba de competencias ciudadanas? Pues lo acabamos de observar. Vamos a
el primer ejercicio. Entonces, pues, ¿alguien quiere leer la pregunta? ¿Les gustaría? Bueno, digamos que voy a leerla entonces. Dice, en Colombia, como mecanismo para evitar la concentración del poder político en una misma persona u organización. Entonces, A, se creó la Contraloría General de la República para investigar y controlar el uso de los recursos públicos. B, se establecieron elecciones populares para elegir los funcionarios públicos que ejercen altos rangos en el Estado colombiano. C, se creó la Fiscalía General de la Nación para velar por la protección de los derechos de los ciudadanos. D, se dividió el poder público entre ramas ejecutiva, legislativa y judicial, las cuales se controlan recíprocamente. Entonces, la primera cosa que hay que observar es que para evitar la concentración del poder político, es una idea importante, ya que si una persona tiene todo el poder, eso se convierte en lo que se llama una dictadura. Actualmente, pues no tenemos dictaduras en América Latina, por más que se piense de un gobierno o algo así, o por más que tengamos una situación de movilización o de conmoción en este momento, el presidente no es un dictador, no está, digamos, como dentro del concepto adecuado de este término. Sí se presentaron dictaduras en América Latina en la historia, ¿no es cierto? Sí se desarrolló. ¿Y qué era? Que una persona, a ver, ¿qué es un dictador o qué es esto? Entonces voy a hacer como un ejemplo. Hace años atrás los profesores decíamos que vamos a dictar clase. Dictar clase implicaba que una persona, pues, generalmente adulta, estuviera en un salón, en un aula, con tantos niños o jóvenes, pues así les colocaban tantos, entonces digamos que eran 30. Entonces la profesora decía, voy a dictar mi clase. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es raíz cuadrada, es un ejemplo. Entonces, tenía el poder ejecutivo porque ejecutaba un tema. Entonces, el tema es la raíz cuadrada. Entonces, hacía actividades para que los chicos aprendieran este tema. Eso es ejecutar digamos, algo que tenía en su plan de estudios. Es como el librito que dice qué es lo que se debe enseñar y qué es lo que las personas deben aprender en el deber, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba escrito, entonces esa persona, profesor o profesora, ejecutaba ese tema. Entonces ahí está la ejecución, que es así mismo lo que sucede en el Estado. El presidente ejecuta, ¿no es cierto? Digamos como las políticas. Bueno, y a su vez la profesora decía, bueno, en mi clase van a estar sentados, van a abrir el cuaderno, van a escribir con rojo el título, con azul el enunciado y el ejercicio con lápiz. No se van a parar del puesto. Si se necesitan parar, pues piden permiso. Y entonces establecía unas normas. Entonces, cuando establece las normas de juego dentro de las normas que va a regir su clase, está aplicando su poder legislativo, porque ella misma colocó las normas, o él mismo, pues, el profesor coloca las normas, entonces ese es el poder legislativo. Y empieza la clase y la desarrolla, pues, el tiempo que esté programado, pero resulta que un chico llegó, se paró del puesto, cogió al compañerito y le aló el cabello, lo movió y le quitó el lápiz y se sentó. Entonces el niño, pues digamos que fue afectado por esta acción, le coloca la queja a la profesora. Y la profesora
inmediatamente actúa como en el Poder Judicial, dice, la norma era no te pares del puesto, no le quites el lápiz al compañero y usted incumplió esa norma, entonces recibes un castigo. Ese castigo era pues escribir una página, debo portarme bien, bueno, lo que se inventara la profesora. Entonces, ese mismo ser humano estaba actuando de manera con él, entre los poderes, y esto es un ejemplo, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Entonces, ustedes se imaginan que esta persona, pues ya no lo hiciera solo en un salón de clases, sino en todo un país, en un gran territorio donde miles de personas están pensando y están preguntándose y están pudiendo, digamos, como apostar a la construcción de ese país, pero pues no pueden porque hay una persona que está siendo dictador. Entonces, así como puede la profesora, pues, hacer unas normas procurando el bienestar del, digamos, de la clase y poder desarrollar su clase, también podría pensarse en normas que no son tan buenas o tan beneficiosas para los estudiantes. Entonces, así mismo sucedía en Grande. Entonces, habían presidentes que no pensaban en el bienestar, pues, como de la mayoría. Entonces, eso sucedió como les decía, en algunas dictaduras en América Latina. También se podría pensar que la monarquía es una dictadura, porque en algún momento de la historia los monarcas, los reyes, concentraron los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, digamos que ellos ponían la ley, la aplicaban y la juzgaban. Entonces, por eso, aquí está, digamos, pregunta, dice, evitar la concentración del poder político. Y aquí pues les voy a contestar la respuesta, en este caso, es fácil como Profe, de... una pregunta. Dime. Profe, tú nos estás diciendo, bueno, nos explicaste que es un dictador, bonito toda la cosa. Entonces yo tengo una pregunta. El presidente de Venezuela, por lo que tú me estás diciendo, no es un dictador, entonces, ¿qué es? Pues es una muy buena pregunta. En Venezuela se estableció una constitución y es una constitución que es como de otro orden. Sigue siendo un presidente y también ellos tienen su división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso también lo comparten con Colombia, sino que tienen unas perspectivas de gobierno diferentes. Aquí en este ejercicio tendríamos, digamos, la mediación de los medios de comunicación y la información que nos llega a nosotros frente a lo que sucede en Venezuela y digamos como las distorsiones frente a los que están, digamos, a favor del gobierno y los que se llaman la oposición en Venezuela. Entonces tenemos esas dos visiones que a nosotros nos llegan, digamos, como otras informaciones frente a lo que sucede allá. Voy a hacer un ejemplo y luego retomamos lo que pasa en Venezuela, ¿vale? En Colombia, cuando se habló en un momento de la reforma tributaria, que fue como el punto de la gotita que derramó el vasito de agua de la inconformidad en Colombia, allí se mostró la división de poderes, porque el presidente hizo una propuesta al legislativo, o sea, una propuesta de una reforma de una ley. Si no existiera esa diferencia de poderes, el presidente hubiese podido implementar esa ley de una vez. Y eso lo hubiera convertido en un dictador. Pero no fue así. O sea, esa ley tenía que pasar al Congreso de la República y ellos la aprueban. Entonces, cuando la aprueban, ya hay que ejecutarla. Regresa al presidente y el presidente ejecuta.
En Colombia, el presidente, según la constitución política, tiene muchísimas funciones. Cuando se dice ejecutar, entonces también es mandar, también es ordenar, también es dirigir, también está... Nosotros en este país elegimos el presidente, no por un plan de gobierno, y ahí hay una situación que hay que entender, sino por voto popular. ¿Qué significa eso? Que nosotros, que nosotros nos regimos por, cuando votamos, confiamos en la persona a la que elegimos, más no tanto como en su propuesta política, sino en que confiamos como seres ciudadanos que esa persona nos va a tomar las mejores decisiones con relación al país y a la mayoría de personas. Esa es la diferencia entre un voto popular y un voto programático, que los alcaldes y gobernadores sí presentan un plan de gobierno, una propuesta de gobierno. Y al alcalde que no cumpla su propuesta que estaba en ese papel, se le puede hacer revocatoria del mandato. Al presidente no le podemos hacer revocatoria del mandato. ¿Por qué? Porque lo que les decía, elegimos fue su capacidad para tomar decisiones. Eso fue lo que nosotros, o la mayoría de personas, porque pues esto fue, las votaciones va por mayoría, gana el que más votos tenga, se ganó esa confianza de, digamos, de la nación, de la gente que pertenece a este país. Así sucede en Venezuela, ¿no es cierto? Cuando se elige el presidente en Venezuela, se elige por esa, digamos, confianza que se genera en que esa persona va a decidir de la manera más acertada por la mayoría. El presidente nos puede implementar algunas acciones que estén dentro de la Constitución, en el marco de la Constitución. Lo que sucedió en Venezuela fue que en ese periodo de transición, desde Chávez hasta Maduro, que ha sido bastante tiempo, se realizó una modificación a la Constitución, ¿no es cierto? Esa modificación le da dentro de la norma, digamos, y le atribuye algunas licencias, algunas facultades o faculta al presidente para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, hay decisiones que pueden tomar, ¿no es cierto? Siendo el jefe del Ejecutivo, pueden, el jefe del Ejecutivo, y como les decía, el presidente tiene muchísimas funciones, entonces él es el jefe de la Fuerza Armada, del Ejército, el de Colombia y el de Venezuela, según cada caso. Entonces ellos pueden dar instrucciones a, digamos, a estas organizaciones. También pueden ejecutar los gastos públicos, el recurso. ¿Qué sucedió en Venezuela? Entonces aquí, bueno, ya voy a hacer un puntico acá, entonces ya conocemos la respuesta a esta pregunta. Es la D, ¿no es cierto? Para volver a traer, digamos, a nuestra conversación. Dice, para evitar la concentración de una misma persona o organización, ¿no es cierto? El poder político. Entonces se divide el poder público entre ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, las cuales se controlan recíprocamente, ¿no es cierto? Y aquí hay una anotación bien interesante. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, chicos, hasta acá vamos a dejar la grabación por el día de hoy. Ya no voy a continuar grabando porque vamos a hacer unos ejercicios prácticos que tienen que ver con la prueba que se está presentando.